Buenas tardes, son las 2 de la tarde en punto y continuamos con el Foro de la Salud y el 27º Foro Farmacéutico de la ANDI. No sin antes agradecer a los patrocinadores que hacen posible este evento el día de hoy. También les recordamos a quienes están con nosotros en esta transmisión que pueden unirse a través de la cuenta de Twitter de la ANDI, @ANDI_Colombia, a toda esta interacción también con los numerales Foro Salud ANDI y Foro Farma ANDI. Vamos a darle la palabra a esta hora para continuar con nuestra agenda a Mauricio Reina. Él es economista e investigador asociado de FEDesarrollo con la conferencia titulada Visión de una economía pospandemia, lecciones y retos. Adelante, doctor Reina. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, por supuesto, a la ANDI, a la Cámara Farmacéutica, a Ana María. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este momento. Esta hora es complicada después del almuerzo, pero espero pues que estas ideas sean suficientemente interesantes como para atraer su atención. Lo que yo he preparado el día de hoy tiene tres secciones. La primera de ellas se concentra en tratar de ver cómo venía la recuperación y en tratar de explicar por qué nosotros en FEDesarrollo hemos recalculado el crecimiento para este año de manera muy significativa. Teníamos un estimativo inicial de 4,8% para este año y hace apenas 2 días el director de FEDesarrollo anunció que ese cálculo ahora va a ser de 7,2%, uno de los más altos entre los distintos analistas, quizás la única estimativo o la única proyección superior en este momento es la que hace la OCDE sobre la economía colombiana de 7,6%. Es una situación paradójica porque pues ustedes han visto los elementos que atentan contra el desempeño económico en la actualidad y al mismo tiempo el gran vigor que tiene la economía en esta coyuntura. Voy a tratar de mostrar esa paradoja entre la fuerza reprimida de la economía en la coyuntura, pero a la vez los elementos que la amenazan en esa primera sección. Como el título de esta conferencia es la economía pospandemia y no exclusivamente las proyecciones de este año, lo que voy a tratar de hacer en la segunda parte es diferenciar tres componentes de esta crisis en la que estamos en este momento. Porque si uno ignora alguno de esos componentes de esa crisis o lo maneja inadecuadamente, evidentemente las secuelas que va a dejar la crisis hacia adelante van a ser significativas. Entonces me parece importante tratar de hacer una especie de disección de cada una de estas crisis y tratar de identificar cómo se puede abordar cada una de ellas. Y en la tercera parte de la conferencia, pues voy a hablar de las perspectivas, que es lo más relevante hacia adelante. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque en la actual coyuntura, en estos últimos días, habrá personas que piensan que ya la crisis quedó atrás y ven un poco más soleado el clima y ven que la economía más o menos se empieza a abrir, pero pasan la página del periódico y se encuentran algo que ustedes ven cotidianamente, que son las cifras de la pandemia, y pasan a la tercera página del periódico y se encuentran con los problemas que persisten en el suroccidente del país, alrededor del paro, y pasan la siguiente página del periódico y se encuentran con un sistema político francamente enardecido en este momento, y se preguntan sobre qué va a pasar en las elecciones del año entrante, y como que ese sol con el que arrancaron a leer el periódico se empieza por lo menos a relativizar. Entonces, estas perspectivas van a recoger elementos de las tres crisis que voy a desarrollar en la segunda parte, y con esos elementos voy a tratar de plantear un par de escenarios hacia adelante, sobre todo tratando de identificar cuáles son los rasgos de una nueva economía pospandemia,
no solo en términos de crecimiento y la tasa en la que va a crecer el PIB, etcétera, etcétera, sino cómo puede empezar a comportarse de una manera distinta la economía después de esta pandemia, pero sobre todo después de esta crisis y este estallido social, especialmente si nosotros no hacemos algo al respecto. Si creemos que esto puede seguir como viene y que el estallido social del paro ya se resolvió, probablemente vamos a tener que lidiar con tres lastres muy serios hacia adelante en la economía, y eso es lo que voy a discutir en las perspectivas. Sin mucho más preámbulo, voy a abordar entonces la primera sección, tratando de profundizar en esa paradoja de una proyección de crecimiento de Fedesarrollo muy importante, muy promisoria, pero simultáneamente sin perder de vista las dificultades que pueden dar al traste con ese crecimiento de este año. Y quiero recordarles a ustedes cosas que ustedes tienen muy presentes, pero que vale la pena recuperar una vez más para tenerlas a la vista en esta discusión, y es la manera como se recuperó la economía en los últimos trimestres después de la caída del año pasado. En el panel de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, ustedes ven los crecimientos anuales de la economía colombiana, ven el año terrible de 2020 con una contracción del 6,8%, pero cuando uno se mete dentro de ese 6,8% y lo descompone en trimestres, tiene el gráfico de la derecha, que muestra la magnitud de la caída en el segundo trimestre, 15,7, pero después una recuperación más o menos gradual en el tercer trimestre, mayor recuperación en el cuarto trimestre, y la cifra llamativa y sorprendente del primer trimestre de este año de 1,1%. ¿Por qué digo que eso fue llamativo y sorprendente? Porque la mayoría de los analistas y observadores esperábamos que el primer trimestre de este año nos diera un crecimiento negativo, ¿y negativo frente a qué? Frente al primer trimestre del año pasado, que ya había habido un crecimiento de 0,6%, pero casi de cero, es decir, todavía manteniendo esta senda de recuperación, pero todavía negativo. Fue muy notable lo que sucedió en ese primer trimestre, y es lo que llevó a que muchos observadores, incluido Fedesarrollo, hiciera un recálculo. ¿Qué quiere decir un primer trimestre de este año con una cifra del 1,1%? Quiere decir que la economía da señales de vida. Esa frase que suena como un poco tonta, no lo es tanto en la medida en que uno debe tener en cuenta que una crisis como la que hemos tenido, con destrucción de tejido empresarial, con destrucción de empleo, con gente que ha quedado engrosando la informalidad, con menores niveles de ingresos, podría ser perfectamente una crisis que se alimentara a sí misma en un círculo vicioso. Yo destruyo empresas, destruyo empleo, reduzco ingreso, y esa reducción de ingreso genera menor demanda, que a su vez destruye más empresas, más empleo, etcétera, etcétera. Se puede ir generando un círculo o un ciclo recesivo si no hay señales de vida. ¿Qué quiere decir señales de vida? Que hay una condición empresarial capaz de reaccionar a pesar de la destrucción de tejido empresarial, una capacidad de gasto de los hogares y de las empresas todavía vivo y con capacidad de reaccionar, y que cuando se empiezan a superar los cuellos de botella, esa fuerza del gasto se siente y vuelve y jalona la economía. Por eso es tan importante lo sucedido en el primer trimestre de este año. En enero estuvimos, si ustedes lo recuerdan muy bien, principalmente cerrados, pero febrero y marzo fueron 2 meses que hubo bastante libertad relativa dentro de las restricciones que había para que la economía mostrara qué tenía en términos de recuperación, y febrero y marzo fueron bastante buenos. Después ya hablaremos de lo que viene en el trimestre siguiente, en el segundo trimestre, lo que pasó en el segundo trimestre y está sucediendo todavía, pero esa es la importancia de este 1,1%, no solamente que suma a un nuevo resultado de 4 trimestres de este año más promisorio, sino que mostró esa capacidad de reacción de la economía. Con eso en mente, vale la pena
ver otra señal de la capacidad de reacción de la economía o de cómo están los signos vitales de uno de los componentes fundamentales de esa capacidad de reacción. Estoy hablando del consumo. Uno podría hacer aquí una taxonomía y tratar de diagnosticar más bien qué sucede con los grandes componentes de la demanda, el gasto público, la inversión, el consumo, pero me quiero detener en el consumo por una sencilla razón, porque el consumo es 2/3 partes del gasto de la economía. Por lo tanto, lo que le pase al consumo es lo que le pasa finalmente a la economía. Y nos interesa saber cómo está la confianza y las expectativas de los consumidores. Al respecto, hay unas noticias más o menos promisorias y hay otras más o menos negativas. Vean ustedes las curvas de las expectativas del índice de confianza del consumidor, esta línea de la mitad que estoy mostrando, la azul oscura. La gris es el índice de condiciones económicas, cómo está el bolsillo de la gente, y la roja las expectativas, cómo está el ánimo de la gente. La de la mitad compone o sintetiza el ánimo de la gente, la de arriba, y el bolsillo de la gente. Primera cosa que quiero destacar es la reacción de las tres curvas a partir del mes de mayo. Sí, una caída brutal, inmensa en el mes de abril del año pasado, pero a partir de mayo empieza una lenta recuperación, siempre hacia arriba, con las expectativas por encima de las otras dos curvas, es decir, con el ánimo del consumidor por encima incluso de sus propias condiciones objetivas. Primera cosa que vale la pena destacar, mientras haya ese ánimo, pues habrá y haya una cierta solidez de las empresas y una cierta solidez de la capacidad de endeudamiento de los hogares, habrá nuevamente esa capacidad de reaccionar una vez la economía agarre una velocidad razonablemente alta. Segundo elemento que quiero destacar de este gráfico, fíjense ustedes como un nuevo cierre, el cierre del mes de enero, los confinamientos de la segunda ola, da al traste con esta recuperación. Así de sensible es el ánimo de los consumidores, así de sensible es el motor de la economía a los cierres. No son solo cierres que objetivamente restringen la actividad económica, sino que bajan el corazón de los consumidores. Vuelve una recuperación muy vigorosa en febrero y marzo. Vean que en febrero y marzo se recupera prácticamente el ánimo de los consumidores. En abril vuelven los cierres y después de esa caída muy significativa de abril, por cuenta de cierres, se nos viene encima el paro. Y vean que el paro tiene efectos diferenciados en estas tres curvas. Por una parte, en el bolsillo de la gente, sin lugar a dudas, un efecto negativo. Por eso este índice sigue hacia abajo después del mes de abril y se profundiza en mayo. Pero por otra parte, la gente dice, bueno, una vez se supere este paro, yo puedo salir a gastar, yo puedo salir a reanudar mi actividad económica y mi actividad de gasto, y eso se nota en esta parte alta de la curva roja que estoy viendo aquí. Entonces, allí uno empieza a discernir los dos tipos de efectos sobre el estado de ánimo de los consumidores, el que tiene que ver con los cierres obligatorios de la economía y el que tiene que ver con la situación de orden público y la situación relacionada con la protesta social y adicionalmente con los bloqueos que evidentemente vamos a retomar en unos momentos. Y un tercer elemento que sirve para tomarle el pulso a la economía y tratar de resolver esa pregunta de por qué, a pesar de lo difíciles que están las cosas, uno puede confiar más o menos en que hay capacidad de reacción, en que hay un vigor que está reprimido en este momento, es este índice de movilidad. El índice de movilidad, quienes lo han usado, sabrán que Google va midiendo con los distintos aparatos con los cuales se buscan cosas a través de Google, va midiendo la movilidad en distintos países y distintos tipos de movilidad. Aquí yo quise mostrarles tres a ustedes. Uno es el índice de movilidad total. ¿Cómo se mide esto? El 0 es lo que pasaba en movilidad antes de la pandemia. Dicho de otra manera, en junio recién estamos recuperando, todavía no del todo, pero ya casi, estamos a 5 punticos porcentuales de recuperar la misma movilidad que tenía este país antes de la pandemia. Y se lee consecuentemente una caída brutal en abril,
una recuperación gradual. Finalmente llegamos a diciembre, enero vuelve a haber cierres, abril vuelve a haber cierres y eso se va notando en este índice de movilidad. Dos cosas para destacar. La primera, ya casi retomamos el nivel de antes de la pandemia, pero sobre todo superado el cierre de abril y no obstante el paro nacional, y si alguien está oyendo esta presentación, por supuesto, en el suroccidente del país, empezará a poner grandes signos de interrogación en lo que estoy diciendo, pero el indicador agregado para Colombia va, no obstante el paro nacional, va subiendo, subiendo, subiendo hasta los últimos días. Pero lo segundo que quiero destacar es que hay un subcomponente del índice de movilidad de Google y ese subcomponente es el que se refiere a supermercados y farmacias. Supermercados y farmacias, vean ustedes que tiene una caída menor que la que tuvo el índice total del país. El índice total del país cayó casi 70%, supermercados y farmacias cayó 57%. Logra sacar la cabeza al final del año pasado. Ya al final del año pasado estábamos en el mismo nivel de movilidad en supermercados y farmacias o alrededor de supermercados y farmacias que había antes de la pandemia. Pero lo que es más importante, tras los tropiezos de enero y de abril, ya estamos 20% por encima del nivel de movilidad que había antes de la pandemia. Ese es un muy buen indicador y es una muy buena señal, porque quiere decir que alrededor del retail, alrededor del comercio minorista, se está dando una actividad que se reprimió durante mucho tiempo, por eso está sobre reaccionando frente a lo que había antes de la pandemia, pero lo que es más importante, que ha logrado superar los estragos de, por una parte, los cierres y los confinamientos y por otra parte, el paro. Acuérdense ustedes que aquí podríamos estar analizando algo muy distinto y es un ciclo vicioso, recesivo, en el que la destrucción de actividad económica recrea destrucción de actividad económica, recrea destrucción de actividad económica. Y lo que estamos viendo es que una vez se levantan las restricciones que hay, ya sea las relacionadas con la pandemia o las relacionadas con los temas asociados con el paro, la actividad económica vuelve a salir con mucha fuerza y este indicador de movilidad es muy importante en ese sentido. Con esos elementos en mente, habiendo visto esa recuperación gradual de la economía trimestre tras trimestre, un primer trimestre que es bastante sorprendente y muy positivo para las proyecciones económicas y las perspectivas que hay hacia el resto del año, nosotros en FEDesarrollo recalculamos nuestra proyección de crecimiento. La teníamos, insisto, en 4,8% para este año y se ha elevado a 7,2%. Sobre esto yo quiero ser claro. ¿Cuáles son los elementos que hay detrás de ese 7,2%? Son 4 elementos. ¿Y cuáles son los riesgos? Son 2 grandes riesgos. Vale la pena tener eso en mente, no tanto para apuntarlo al lado del 7,2, sino sobre todo porque esos son los relojitos del tablero de control que hay que analizar en adelante. Los 4 elementos que apoyan ese aumento de la proyección al 7,2%. Primero, el muy buen primer trimestre, que no solamente permite sumar 1,1% a los 3 trimestres restantes, sino que además de eso muestra que cuando se liberan los cuellos de botella, la economía reacciona. Segundo elemento a favor de ese 7,2%, el gran crecimiento que está teniendo la economía de Estados Unidos y la economía china. La economía china desde mucho antes que la de Estados Unidos, pero la de Estados Unidos actualmente con un gran vigor. ¿Eso qué representa? Eso representa para toda América Latina un muy buen panorama del precio de los commodities, desde la soya argentina, pasando por el cobre chileno, pasando por el cobre peruano, pasando por supuesto por el petróleo colombiano, que está por encima de los $70 el barril, para beneplácito de todos los que seguimos y disfrutamos de las mieles que deriva la economía de ese petróleo. Segundo elemento, por lo tanto, recuperación económica jalada por Estados Unidos y China, que mantiene arriba el precio de los commodities y ayuda a que la economía crezca. El tercero y el cuarto elemento son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque el tercero
lo que advierte es que ya quedaron atrás los confinamientos. Y esos confinamientos que ustedes vieron en el mes de enero, con un golpe serio a la recuperación de la economía, en el mes de abril, nuevamente con un golpe serio a la economía, son confinamientos que evidentemente, si uno los deja atrás, pues van a permitir que la economía crezca muy bien. ¿Cuál es el cuarto elemento? Ya me voy a referir, por supuesto, a los bemoles de ese supuesto que acabo de plantear. Pero el cuarto elemento se refiere a que la vacunación avanza bastante bien. Yo no voy a pretender saber más de la vacunación que ustedes, que están todo el día alrededor del tema, pero con cerca de 20 millones de dosis o alrededor de 20 millones de dosis que ya han llegado al país, de los cuales se han aplicado un poco más de 14 millones de dosis, entre las cuales hay un poco más de 4 millones de personas ya con 2 dosis, y con una velocidad de aplicación de dosis, más allá que si hay muchas colas en un centro comercial anoche o en el otro mañana, o que si le incumplieron la cita, algo que habrá que ajustar las tuercas en estas próximas horas, porque el cambio gradual de estrategia ha hecho que el aparato que funcionaba bien hasta hace unos cuantos días empezara a trastabillar un poco, incluida la plataforma de Mi Vacuna, pero no obstante esos ajustes que hay que hacer, el que haya disponibilidad de vacunas, alrededor de 20 millones, y llegando más, llega hoy, entre hoy y mañana, 1 millón de dosis más de Pfizer y así sucesivamente, y fuera de eso Estados Unidos ya nos ofreció un trato preferencial para darnos más vacunas, el que haya disponibilidad de vacunas y una velocidad de crucero de aplicación de vacunas superior a las 250,000 y en muchos casos en los últimos días superior a las 300,000 vacunas diarias, quiere decir que por allí se está empezando a superar un cuello de botella. Entre ustedes hay gente que sabe bastante de este tema, pero la epidemiología señala, o los expertos señalan, que el número de contagios en Colombia es más alto que el que señalan las cifras oficiales y que ese número de contagios de personas contagiadas y por lo tanto ya naturalmente inmunizadas, por lo menos en principio, podrían ascender a unos 15 millones de personas. 15 millones de personas ya inmunizadas naturalmente y un poco más de 4 millones de personas inmunizadas por la vía de la vacuna, daría ya casi los 20 millones de personas. Ya no se ve tan distante esa meta de los 35 millones de personas. Notas de pie de página, que las nuevas cepas seguramente van a golpear más de lo que se preveía las antiguas cepas y por lo tanto que toda esta vacunación que suena como a un blindaje absoluto puede tener sus resquicios sin lugar a dudas. Notas de pie de página, que no obstante lo anterior, la estrategia de lanzar la segunda dosis de Pfizer mucho más adelante para cubrir más gente en el presente puede ser una estrategia fallida porque el mismo Pfizer ha dicho que no ha hecho pruebas que demuestren que eso funciona tan bien como dejarla en 3 semanas. Son temas que ustedes manejan mejor que yo. Que hay resquicios y grietas en todo esto, sin lugar a dudas los hay, pero que el panorama de la vacunación permite esperar un segundo semestre más promisorio, sin lugar a dudas lo permite. Entonces, recapitulo. Primer trimestre bueno, mostrando vigor de la economía. En segundo lugar, economía mundial recuperándose, jalonada por China y por Estados Unidos y jalonando el precio de los commodities, incluidos del petróleo. En tercer lugar, la perspectiva de que ojalá ya no haya más confinamientos obligados, con una inmensa nota de pie de página, porque todos los que estén alrededor de intensivistas dirán, me muero de la risa que no va a haber más confinamientos. Y cuarto, el que la estrategia de vacunación avanza mucho mejor que lo que había avanzado en el pasado. Todo eso nos permite apuntarle a ese 7,2%. Pero tiene dos grandes bemoles. El primero de ellos, ese supuesto según el cual los confinamientos ya son una etapa superada, es un supuesto demasiado fuerte. Es un supuesto que es contravidente incluso. Si hoy estamos ya superando, el día de ayer, no ha salido la cifra de hoy, los 700 fallecimientos diarios, si pasamos ya los 100,000, si en los últimos meses se ha logrado o se han llegado a un número de víctimas fatales equivalente a lo que se alcanzó durante toda la pandemia, si llevamos 5 o 6 semanas consecutivas en el top 3
de número de nuevos contagios diarios detrás de India y Brasil y número absoluto de fallecimientos diarios detrás de India y Brasil, pues digamos que ser tan optimistas sobre la idea que no va a haber nuevos confinamientos es quizás un supuesto demasiado fuerte. Nota de pie de página, hay gente que dice, pues hombre, ya nos tocó irnos así y esperemos que no vaya a ser muy difícil la situación de salud pública, pero revertir la situación de apertura de la economía tendría un costo tan grande para este país desde la perspectiva de levantamiento social que sería muy complicado de lidiar hacia adelante. Voy a volver sobre eso en 5 minutos. En todo caso, primer gran riesgo, el que los confinamientos sí regresen, riesgo sobre este número de 7,2%. Segundo gran riesgo, el que regresen los bloqueos. Obviamente, ese es el tema central de la segunda parte de esta charla, pero suponer uno que el segundo semestre va a estar limpio por completo en actividad económica de restricciones que hubo en el primer semestre son dos ideas que por lo menos merecen tener esos grandes asteriscos. Y esos grandes asteriscos son los que están detrás de este 7,2%. Con eso pasemos entonces, esto es salud pública, número de casos nuevos y nuevas muertes diarias, ya lo habíamos visto. Con eso pasemos a lo que yo he denominado las 3 crisis. Si nosotros hubiéramos tenido esta charla el 2 de mayo, pues no sé muy bien en qué tono y con qué ánimo habríamos abordado la charla, porque evidentemente el 2 de mayo la situación era francamente desalentadora acerca del futuro de la institucionalidad en el país. Acuérdense ustedes ese par de noches o esas 3 noches en que a duras penas dormíamos y madrugábamos a ver qué había pasado, no en el mundo, no en Colombia, en la esquina de la casa, si había sido posible o no que llegaran los disturbios y las perturbaciones hasta la esquina de la casa. En ese sentido, digamos que la discusión hoy nos ofrece un poquito más de perspectiva, pero las 3 crisis siguen allí, como si esto fuera un cuento de Augusto Monterroso, el cuento de cuando despertó, el cuento más corto del mundo, cuando despertó el dinosaurio seguía allí, en eso consiste el cuento, pues nosotros más vale que durmamos despiertos durante los próximos meses porque el dinosaurio sigue allí. Y el dinosaurio tiene estas 3 caras, estas 3 crisis que estoy mencionando. Primero, la económica y social. La económica la voy a tratar de simplificar no en el crecimiento económico, que ya lo vimos bastante en detalle, sino en la crisis fiscal y la necesidad de una reforma tributaria. Ustedes ven la evolución del déficit fiscal, esta línea horizontal es el 0, por lo tanto este es el gran descuadre fiscal de 2021 y vamos a ver si logramos irnos por la senda de la recuperación del marco fiscal del mediano plazo o no. Obviamente esto nos lleva a hablar de reforma tributaria, de la que voy a hablar en un momento. Pero el otro elemento en el otro panel es la deuda, el nivel de la deuda pública colombiana. Estas 2 variables combinadas hacen un panorama bastante complicado, como es claro para todos ustedes. Y doblemente complicado cuando tenemos en cuenta esta jeringonza que son las calificadoras de riesgo. Aquí estamos viendo en la primera columna los distintos países más importantes de América Latina. Después la calificación que da Standard & Poor's a la deuda de estos países, después Moody's y después Fitch Ratings. Y lo que quiero destacar es que ya Standard & Poor's nos quitó el grado de inversión. La próxima seguramente va a ser Fitch Ratings y eso probablemente vaya a suceder en las próximas 3 semanas. En principio se esperaba que la reforma tributaria se pasara antes de que Fitch Ratings nos bajara la calificación de riesgo. Parece que eso ya no va a ser posible y por lo tanto seguramente va a haber una caída de calificación de riesgo con una circunstancia complicada y es que hay inversionistas institucionales extranjeros, fondos de inversión, por ejemplo, de pensiones de Estados Unidos, que tienen su plata en países
que tengan calificación de riesgo de por lo menos 2 de las 3, grado de inversión, perdón, de por lo menos 2 de las 3 grandes calificadoras de riesgo. Si 2 de ellas bajan al país, esos fondos por estatuto tienen que salir. Entonces, si a Standard & Poor's le sumamos lo que vaya a ser Fitch Ratings, seguramente en las próximas semanas, y como lo estamos viviendo en los últimos 3 o 4 días, las presiones en el mercado cambiario van a ser significativas. Aquí estamos viendo justamente las presiones de los últimos días. ¿Qué es esto? La tasa de cambio en Colombia. La muestro solo, no quiero profundizar en el mercado cambiario, pero sí quiero mostrar el nerviosismo relativo que ha generado la situación de la calificación de riesgo y la dificultad para pasar la reforma tributaria. Vean ustedes lo que ha pasado en los últimos días. Ha vuelto a subir el dólar. Vean lo que pasó previamente en el momento más alto de la tasa de cambio. Y estos vaivenes, cuando uno les traza una línea recta, evidentemente muestran una tendencia hacia la devaluación. No tan marcada como se esperaría, pero sí una tendencia hacia la devaluación. ¿Por qué la tendencia? Porque la lectura de los agentes externos es Colombia no está siendo capaz, no está teniendo la gobernabilidad suficiente para pasar una buena reforma tributaria. ¿Y por qué, a pesar de esa percepción, esto no se ha disparado más? Por el gráfico siguiente, porque esto ha estado acompañado de un aumento del precio del petróleo. Quiero recordar o recuperar lo que dije hace un rato acerca de un petróleo por encima de, perdón, me devuelvo aquí anterior, por encima de $70 el barril. Esta circunstancia nos ha ayudado, sumada a la inmensa liquidez que hay hoy en día en los mercados internacionales, nos ha ayudado a que esta coyuntura difícil con las calificadoras de riesgo y de gobernabilidad y de pasar una reforma tributaria no haya tenido más efectos desde el punto de vista de la tasa de cambio. Pero claramente, en la actual coyuntura, es muy sensible la situación a lo que termine haciendo Fitch Ratings y a lo que termine sucediendo con la reforma tributaria que quiere pasar el gobierno. Esta es una cara de lo que he denominado la primera crisis, la crisis económica y social. La otra cara, evidentemente, es la crisis social. No me voy a detener mucho en los gráficos porque ustedes conocen las cifras. Pobreza monetaria en Colombia aumentó prácticamente 6 puntos durante la pandemia. Perdimos prácticamente 10 años de recuperación de los índices de pobreza, de mejora de los índices de pobreza. Y hoy estamos alrededor del 43%, 42-43%. Eso habla por sí solo. Otra dimensión de la crisis social, el desempleo. Aquí estamos en lo peor de la pandemia del año pasado. Esto se empieza a recuperar, se empieza a estancar la recuperación del empleo. Vean ustedes cómo el mercado laboral se queda estancado muy por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Si quieren, nos vamos aquí para ser realistas, en 10,6%. Vean que nos estamos estancando alrededor del 14%. Es decir, el que hoy haya una inmensa cantidad de personas que están buscando trabajo y no lo están encontrando es más gasolina para la crisis social. Y la tercera dimensión de esta crisis social tiene que ver con la distribución del ingreso. No se puede soslayar. Acuérdense ustedes que el gran detonante de la crisis social en Chile fue ante todo la desigualdad, no el que los chilenos dijeran, y lo decían con razón, tenemos un nivel de pobreza inferior al 10%, ¿por qué nos pasan estas cosas? La desigualdad fue uno de los elementos más graves entre los detonantes. Y Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo, y la desigualdad se ha ido aumentando desde 2017 y con particular énfasis en la pandemia, llegando a un coeficiente de 0,54. Cuando uno aterriza esta situación a los jóvenes, la situación es mucho más complicada. ¿Qué es este gráfico? El porcentaje de la población joven, entendida como joven el rango que establece el DANE entre 14 y 28 años, que ni está ocupada ni asiste a un plantel educativo, los ninis. Y yo quiero destacar dos cosas. La primera de ellas, cómo durante la pandemia aumentó sustancialmente el número de ninis, pero viene desde hace rato
en niveles altos. ¿Qué es alto? Vean ustedes la cifra de arriba. La población colombiana entre 14 y 28 años son un poco más de 12 millones de personas. Por lo tanto, hablar por aquí de 20% más o menos que traíamos de 12 millones de personas es estar hablando de 2 millones larguitos, 2 millones 300, 2 millones 200 o algo parecido de personas, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. No en la pandemia, desde hace años durante todo este periodo. Eso significa que se va incubando un sentimiento de frustración, un sentimiento de no futuro, el sentimiento que uno lo deja perplejo cuando ve cómo se enfrentan muchos muchachos totalmente de frente y sin ningún temor al SMAT, con unos cascos hechos de cascos de obra pública y con unos escudos hechos de tapas de canecas, etcétera, etcétera, porque hay todo este tiempo de acumulación de frustración, pero sobre todo porque es una generación que digan ustedes que arranca a los 14 años y está cerca de los 21 y no ha visto ninguna opción de encontrar salida en el sistema económico y social. Segundo elemento, eso se deteriora mucho más con la pandemia. De hoy estamos alrededor del 25%. ¿Cuánto es 25% de 12 millones? 3 millones larguitos, porque son 12 millones,4 de personas. 3 millones de personas que están en este momento por debajo de 28 años que ni estudian ni trabajan. Eso es combustible absoluto para cualquier situación. Quien crea que ya quedó atrás el paro no está teniendo en cuenta que ya quedó atrás el paro, pero no está teniendo en cuenta que las causas del paro, que están buscando por dónde salir, están totalmente vivas en este momento. Con esto en mente, hay que tener presente que el gobierno está tratando de encontrar los recursos necesarios para poder atender las necesidades que surgen de esa situación económica y social. Y esos recursos, pues, depende con quien hable uno, pueden estar alrededor de 14 billones de pesos. Y depende con quien hable uno, seguramente estarían compuestos por el quitarle los beneficios que estaban previstos de descontar lo que se paga de ICA, descontarlo del impuesto de renta para las empresas, también postergar la reducción que faltaba de la tasa de renta para las empresas, también probablemente una sobretasa a algunos sectores, principalmente quizás el sector financiero, también el establecer un impuesto a la riqueza para patrimonios superiores a probablemente 5,000 millones de pesos, etcétera, etcétera, para las personas, y habrá que ver cuál es la cuota para las empresas. Ustedes ya más o menos saben el tipo de reforma que se viene encima, podría ser de 14 billones de pesos en cualquier caso. Habrá que ver si el gobierno la saca adelante, pero muy importante, ya no le alcanzó a sacar adelante antes de que Fitch Ratings se pronuncie. Eso no la hace menos importante, pero sí termina cambiando un poco la situación. La segunda crisis, que es la política, es muy fácil de resumir. Vean la imagen del presidente Duque, la positiva o la aprobación por debajo del 20%, la desaprobación por encima del 75%, y evidentemente eso constituye una crisis de gobernabilidad, que sí, que recompuso el gabinete y entonces ahora Cambio Radical tiene más carteras que antes, que está logrando acercar al expresidente Gaviria para que apoye una reforma tributaria, que recompuso sus fuerzas en el Congreso, como quedó demostrado en la moción de censura del ministro de la Defensa. Todo eso puede ser cierto, pero por fuera del país político, más allá de los partidos y el Congreso y la coalición de gobierno, la caída de la imagen del presidente es muy grande. Y quiero acompañarlo de esta encuesta Inbamer, favorabilidad de las siguientes instituciones, la caída de la percepción de todo el país frente a las instituciones políticas. Vean ustedes la favorabilidad del Congreso, 12% en la última medición. Sistema judicial colombiano, el sistema judicial colombiano, 13% de favorabilidad apenas. Corte Constitucional, 30%. Corte Suprema de Justicia, 32%. Todos por debajo del 50%. La Procuraduría, la Contraloría, y con los rollos ahora de las últimas
leyes que se han pasado, la reforma al Código Disciplinario, ni hablar cómo va a quedar la Procuraduría. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es posible que el presidente haya recompuesto un poco su gobernabilidad internamente dentro del gobierno del gabinete, pero hacia afuera la pérdida de legitimidad del sistema político es inmensa, y eso hay que tenerlo presente para nuestros escenarios. Las perspectivas de voto, ustedes las conocen. Solo les quiero recordar una cosa, que no obstante la gran ventaja que ha agarrado Gustavo Petro frente a sus seguidores, todavía no logra superar un techo. En esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el techo es 30%. Si ustedes agarran otras encuestas, el techo puede ser del 35 o el 40%. En el peor momento económico y social de este país en décadas, que el candidato de la oposición no supere el 40% de favorabilidad, creo que debe ser contemplado por la campaña de Gustavo Petro como un signo de preocupación, no como un signo de qué maravilla nos está yendo. Es como un signo de preocupación. Y para el resto del país, como un gran signo de interrogación sobre para dónde va a agarrar el electorado restante en ese contexto. Finalmente, una crisis de orden público que enreda todo, absolutamente todo. Si todos solamente tuviéramos que lidiar con el problema del desempleo, con el problema de los jóvenes, con el problema del ingreso solidario, con el problema de la reforma tributaria, o tuviéramos que lidiar con persuadir al expresidente Gaviria, con lidiar con Germán Vargas Lleras, con tratar de acercar a no sé quién o si sé cuánto, pues vaya y venga, algo de eso se podrá hacer. Pero si fuera de eso, hay que lidiar con un suroccidente del país muy permeado por el narcotráfico, con un nororiente del país muy permeado por el narcotráfico y las bandas criminales, con unos exguerrilleros que están en las ciudades, las células urbanas del ELN, jugando un rol muy importante en la vandalización en las jornadas más cruentas del paro, con atentados como el de Cúcuta, donde se meten en la boca del lobo, entendiendo por boca del lobo la Brigada 30, donde están los soldados gringos que venían desde el año pasado a ayudarnos. Imagínense ustedes, se meten hasta la esquina de la casa donde están viviendo los soldados y hacen un atentado de ese estilo. Frontera con Venezuela totalmente salida de madre por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC antiguas y las nuevas disidencias de las FARC y el rol incierto que juega allí la Guardia Nacional de Venezuela. Y la crisis de la policía, una crisis objetiva de problemas internos para controlar los excesos de fuerza y por lo tanto con pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Ustedes han visto cómo en Cali en particular hay barrios en los que la policía, barrios que están llevados prácticamente al garete de la delincuencia porque la policía no entra, porque la gente rechaza a la policía directamente a pesar de que pudiera servirle como un elemento para disuadir a esas bandas criminales. Con esas tres crisis en mente, la económica y social, la política y la de orden público, quiero dedicar los últimos 4 minutos a dejarles 2 o 3 reflexiones sobre las perspectivas. Lo primero, el 2 de mayo o el 3 de mayo, cuando estábamos todos insomnes, había 3 posibles salidas de este conflicto. 1, la salida institucional. 2, el que se profundizara el conflicto y esto se fuera acercando a un control militar de todo el país con la reacción de los distintos sectores de la población afectados, aumentando la violencia y con la comunidad internacional incrementando los señalamientos, es lo que yo denomino profundización del conflicto. O 3, en el otro extremo del espectro, que el gobierno se hubiera debilitado aún más, que no hubiera logrado hacer coaliciones en el Congreso con los partidos, etcétera, etcétera, y que se hubiera puesto en duda la continuidad del gobierno. Acordémonos que apenas un país limítrofe como es Perú ha llegado a tener varios presidentes en cuestión de pocos meses, por lo tanto ese es un escenario que no se podía despreciar en ese momento. Afortunadamente nos hemos ido por el primer escenario, la salida institucional. Unas medidas financiables es lo que hay que buscar. Se rompió la negociación con los promotores del paro, pero las medidas financiables son las que correspondan dentro de una situación fiscal que sea viable.
Se ha recuperado casi totalmente el control de las vías y se han eliminado los bloqueos, y más o menos se está persuadiendo a la comunidad internacional de lo que está pasando en el país. Es decir, si hubiera mantenido el nivel de violencia de los primeros 8 días del paro, estaríamos muy complicados de cara a la comunidad internacional, de cara a nuestra propia población y de cara a lo que significa la legitimación del uso de la fuerza por parte del Estado. Nos hemos ido por esa salida institucional afortunadamente, pero ojo, últimos 2 slides. Esa salida institucional por ahora ha funcionado en el corto plazo. Vuelvo al punto por el que arranqué. No porque hoy en día esté un poquito más soleado el clima quiere decir que el dinosaurio ha desaparecido. Se despierta uno y, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio sigue allí con todas las cifras que acabo de mostrar desde el punto de vista social. Por lo tanto, en el primer tablero, si esta sociedad quiere salir adelante de manera razonablemente favorable, debe buscar un nuevo acuerdo nacional, o construido por la vía electoral, es decir, un gobierno relativamente fuerte, con consensos, que tenga un programa que contribuya a ese acuerdo nacional, o previo o por la vía paralela a la electoral, es decir, que verdaderamente hubiera un movimiento político y social alrededor de un acuerdo nacional. Les digo, no lo veo por ningún lado. ¿Qué haría ese acuerdo nacional? Fortalecer las vías institucionales. Acabamos de ver en las encuestas lo que piensa la gente de la justicia, del Ejecutivo, del Congreso, de instituciones importantes de la política colombiana. Si no fortalecemos las vías institucionales, ¿a quién le va a sorprender que aquí se destruya el patrimonio público, para empezar por allí? Segundo, condenar la violencia y el uso de la fuerza. Yo no diría solamente condenarlo, sino tratar de erradicarlo lo más posible. Ahí hay una gran limitación y es el problema de orden público. Pero dentro de esa limitación no debería ser tolerable el uso de la fuerza como un mecanismo de participación en la gestión de políticas públicas. Y tercero, fundamental, y sin esto no salimos adelante, diseñar e implementar un pacto social nuevo. Con esas cifras de pobreza, con esas cifras de distribución del ingreso, con esas cifras de los ninis, esta sociedad no es viable sin un nuevo pacto social. Este es un tablero en el que tenemos que jugar todos en este país. El otro tablero es el tablero electoral. Ah, no, yo me espero hasta marzo y a ver qué candidato hay. Si viste que no se lanzó fulano, no, todavía falta mengano, no, es que estos políticos no sirven para nada. Sí, en el escenario electoral se están diluyendo los pocos liderazgos, los tiempos se trastocan porque la urgencia de hacer cosas hoy mismo sobre un acuerdo nacional, uno la patea para mayo. No, pues vamos a ver si allá se resuelve algo, porque por ahora pues ya esto se fue así este año. Eso es un error craso, un error rotundo de parte del sistema. Y en el escenario electoral se pierde el propósito colectivo, porque como ha sucedido en Colombia en los últimos años, pero está sucediendo en el mundo, la tendencia a la polarización se come los propósitos de las mayorías y se los termina chupando hacia extremos confrontacionales. Y el último slide se refiere a unos retos para la economía pospandemia. Hoy estamos corriendo, nosotros tuvimos un incendio importante entre finales de abril, durante todo mayo y hasta mediados de junio. Un incendio muy importante. Hemos dicho en los últimos minutos que el reguero de gasolina sigue por allí y que los depósitos de gasolina siguen por allí, que no hemos acabado de encontrar los fósforos, quién sabe quién los tendrá en este momento. Pero lo que hemos logrado hacer al conjurar el incendio chiquito, el de abril y mayo, con lo grandote que fue, es sacar a flote estos riesgos que estoy planteando aquí. Si nosotros creemos que esto se resuelve dando más plata para los jóvenes, dando más plata para los pobres, dando más plata por la vía del Estado y no buscando más oportunidades laborales sostenibles, no buscando que los programas asistencialistas sean reemplazados por una incorporación de la fuerza laboral al mercado de trabajo, no mejorando la educación en el país y lo que eso representa desde la perspectiva de quitarle ese feudo a FECODE lamentable y que pues se evidenció de manera absolutamente grotesca en las últimas semanas, vamos a tener un Estado corporativista al estilo de Argentina. El Estado corporativista es el Estado que termina cooptando a los sectores sociales, dándole pedazos de riqueza,
Entonces los sindicatos de no sé qué tomen su pedazo de riqueza, el que más proteste allá en el sur tome su pedazo de riqueza, al otro dele su pedazo de riqueza, y así no hay país que sea viable. Eso es un lastre monumental. Segundo gran riesgo, la mala hora de la tecnocracia. ¿Alguien ha vuelto a oír hablar de productividad, de competitividad, de reforma laboral, de reforma X o Y? Cada vez que uno menciona esas palabras le caen tomates, como mínimo, si no le caen machetes o le caen pedradas de algún lado. Eso quiere decir que es posible que estemos conjurando en el corto plazo el incendio, pero ese riesgo de que la tecnocracia y las buenas políticas públicas se queden en el asiento de atrás mientras otros manejan adelante es un riesgo inmenso. Y lo tercero, la legitimación del uso de la fuerza para tramitar políticas públicas. Que yo quiero que me quiten, que me cambien la política del 1 a 1 en los camiones y no sé qué, si sé cuánto, bloqueo absolutamente todo porque ahí viene detrás la solución. Esos tres riesgos son inmensos y esos tres riesgos hay que conjurarlos de manera totalmente decidida. Eso requiere relegitimar este modelo y la relegitimación del modelo tiene que ir acompañada de un cambio en el rol de los empresarios. Nosotros no podemos esperar, ni ustedes empresarios, ni ustedes personas de gremios, ni nosotros observadores y analistas, podemos esperar a que esperemos a mayo a ver quién es el candidato que nos va a resolver esto. Eso es un error fatal porque quiero con esto terminar. El reguero de gasolina está por todas partes y no hemos encontrado todas las cajas de fósforos que se habían perdido. Muchas gracias y perdón por la demora de 5 minutos frente a lo previsto.